Pues el repaso del Atlético de Madrid-Barça y la previa del Bayern de Múnich-Real Madrid en Pelotazo en la Cara. Así sonaba el himno ayer en el Riyadh Metropolitano, con dos equipos españoles, con un ambientazo en el que hubo además, creo que más de 2.000 aficionados culés, y no solo eso, sino que hasta la bandera, el estadio del Atlético de Madrid, que incluso la gente se quedó fuera del campo y se quedó en los bares de alrededor, porque había tanta afición y tantas ganas de ver este partido que no cabían en el estadio. Partidazo. Mucha ilusión por ambas partes, se esperaba una gesta que podía hacer el FC Barcelona en esta vuelta histórica de remontada. Se llevaba prácticamente 6 días hablando de uno de los partidos que estaba dando, pues justamente eso, más que hablar, a pesar de ese nivel de dos equipos españoles que se podía predecir, se enfrentan dos equipos españoles, el nivel no va a ser tan alto, pero yo creo que, y sin hablar de los partidos de hoy, puede haber sido la eliminatoria más emocionante de las 4 que estamos viendo. Un global de 3-2 a favor de los colchoneros, que acaban clasificando, como decíamos previamente, 9 años después a unas semifinales de Champions League. El trabajo del equipo del Cholo Simeone fue en lo suyo, en su objetivo, en su idea de juego espectacular, lo acabaron cumpliendo, y al Barça no le dio, ayer por lo menos, para hacer la remontada que venían intentando hacer. Sí, 9 años después el Atlético de Madrid vuelve a unas semifinales de Champions, son 7 en su historia, 4 dirigidas por el Cholo Simeone, la última en la 16-17 cuando se cargaron al Real Madrid, un equipo en el que pues contábamos con Jan Oblak, con Koke, Griezmann y Jiménez, creo que son los únicos jugadores junto al Cholo Simeone que estaban en esa plantilla, vuelven a conseguirlo, se hablaba de gesta por parte del FC Barcelona. En redes sociales mucho movimiento, muchos memes, muchos jugadores que alentaban un poco a la afición a lo vamos a lograr, lo vamos a intentar, lo vamos a conseguir, pero no fue posible para el FC Barcelona porque el Atlético de Madrid planteó, como comentamos el otro día en Pelotazo a la Cara, un partido muy parecido a aguantar atrás porque se sienten cómodos, replegados, y salir a una contra y buscar ese gol que mate la eliminatoria, y así fue. Global de 3-2, ¿qué es lo que cuenta? El que más goles marca es el que se clasifica en esta Champions, que no hay ni gol fuera de casa, ni gol doble, ni historias. El que más goles marca se clasifica. Y es que todo parece mentira después de ver los 25 primeros minutos que se dieron ayer en el Metropolitano. Veníamos de una ida en el Camp Nou de 0-2 con la expulsión de Cubarsí en el minuto 44, que es el objeto que ha acabado marcando un poco esta eliminatoria entre estos dos conjuntos españoles. Si nos vamos a lo más reciente, a lo que ocurrió ayer, unos 25 primeros minutos en los que el FC Barcelona hizo partido de equipo de estar en el podium de los equipos más grandes. Con 2-0 en contra se plantaron fuera de casa y empataron el partido. Lo más difícil, en el minuto 4, Lamine Yamal, que ya había tenido una a los 30 segundos de partido con un pie espectacular de Muso, que le da mucho aliento ayer al Atlético de Madrid, y en 25 minutos no es que el Barça empatara la eliminatoria, sino que prácticamente se pudo poner por delante. Es cierto que justamente en esa propia jugada en la que el Barça le puede dar la vuelta con un remate de cabeza de Fermín que acaba siendo impactado, que muchos lo habréis visto con una acción que deja mucha sangre en la cara de Fermín con el pie de Muso. Posteriormente, la jugada siguiente es la que el Atleti acaba marcando ese gol que le da el único soplo de aire que tienen, porque realmente hasta ese momento era un partido de exagerado sufrimiento para el conjunto colchonero. Fueron cruciales esa primera media hora para el FC Barcelona, es donde tenía que hacer daño, es cuando sales fresco, cuando metes en estas eliminatorias, se dice siempre, tienes que meter ese primer gol rápido e intentar la remontada. El parón con esa acción de Fermín le vino perfecto al Atlético de Madrid porque se estaba viendo asediado completamente, es más, no salía de su campo. Ese parón hace que se calme un poco el partido y ahí llega la contra letal del Atlético de Madrid con Marcos Llorente, que al final se la pone a Lookman y la enchufa.
En cuanto a las alineaciones, creo que hay que destacar varios jugadores de cada equipo. Los planteamientos, como hemos dicho, los mismos. Hansi Flick con su planteamiento de tener bola, ser muy vertical y buscar centros al área y buscar llegadas por las bandas. Y el Atlético de Madrid, lo que he dicho, repliegue 2 líneas muy juntitas, intentar salir con velocidad también por bandas y centros laterales. Por parte del FC Barcelona, esa pareja Gavi-Pedri es una pareja esperada, que se esperaba en el Barça cuando ya Gavi estuviera un poco más a ritmo. Partidazo el de Gavi, que parecía que no se ha lesionado de la rodilla en su vida, porque estaba en todas. Pedri también muy bien. Y por parte del Atlético de Madrid, por hablar también del centro del campo, 2 jugadores que no son los que se esperaba que fueran titulares a estas alturas de la temporada en el centro del campo. Y fíjate, Marcos Llorente, uno, que yo me llevo a la selección ahora mismo, ojos cerrados, y Coque, a su edad, que sigue capitaneando a este Atlético de Madrid. 2 centros del campo que españoles, muy importante, que fíjate, Pedri, Gavi, Coque, Marcos Llorente. Si vamos al Atlético de Madrid, creo que también los nombres a destacar y son muy claros. Especialmente en primer lugar es un Juan Musso, un portero que venía a ser el segundo, portero que no tuviese igual tanta relevancia, pero se acabó convirtiendo en probablemente uno de los héroes del Atlético de Madrid ayer. Saca prácticamente 3 jugadas de valor gol que le dan al Atlético de Madrid una posibilidad más de aguantar el resultado. Y por otro lado, el jugador del último baile, el jugador que va a tener la última temporada en este Atlético de Madrid como es el Principito, Antoine Griezmann, que ayer prácticamente todo lo que hace, lo hace con mucho criterio, mucha coherencia y todo muy bien. Y si nos vamos al lado contrario, al FC Barcelona, es un Lamine Yamal que se vuelve a cargar de la responsabilidad con sus 18 años de todo un FC Barcelona que encaminó a la eliminatoria, que si no hubiese sido porque él desde el minuto, bueno, mejor dicho, desde el segundo 30 de partido tiene esa ocasión, que prácticamente es el primer gol, no es un FC Barcelona que igual le meta tanta intensidad. También me gustaría hablar mucho del caso de Ferran. Sí que es cierto que al Barça tal vez le falte gol, pero es que el trabajo de ayer de Ferran en lo que es pivotar, en lo que es la presión, el partido de Ferran ayer creo que es de muy buena nota. Sí, de lo mejor de esta porque temporada. realmente es un partido de justamente lo que pedía. Y ya por acabar, un Dani Olmo que en el centro del campo tuvo bastantes buenas tareas y cumplió bastante el rol que se buscaba. Y una defensa del FC Barcelona que, excepto en la ocasión del gol, que es una jugada aislada, estuvieron muy bien. Tanto Eric García, que últimamente no estaba ocupando tanto esa posición de central, aunque acabó expulsado y en la segunda parte cambia mucho el papel que cumple, pero en la primera estuvo muy acertado, como Gerard Martín. Sí, sin duda, las 2 claves del encuentro yo creo que están en la segunda parte. Son las 2 claves que decantan el partido y la eliminatoria. Lo decíamos, si no hay una roja, si no hay un penalti, si no hay una acción que decante mucho la eliminatoria, el Barça será el que domine. El que ganara, yo estaba seguro que el Barça iba a ganar el partido por superioridad. El que clasificara, ahí ya yo creía que el Atleti tenía más las de ganar. La primera acción que decanta la eliminatoria es esa roja a Eric García, porque lógicamente pues te decanta mucho el partido, pues porque te quedas con 10 ante el Atlético de Madrid, porque están fatigados los jugadores y porque es un palo duro, porque parece que se repite siempre para el FC Barcelona. Y creo que lo segundo que decanta el partido hacia el Atlético de Madrid, bueno, la eliminatoria en este caso a 3-2, son los cambios del FC Barcelona. Es verdad que bueno, pues que Gavi sale de una lesión y que el ritmo y demás, y que Ferran pues no estaba contando con muchos minutos, pero cuando quitas a Ferran y Gavi el equipo pega mucho bajón, y cuando quitas a Fermín da un bajón muy grande el equipo y se ven más superados y faltó un poco de ritmo, sobre todo en el último tercio de campo. Los cambios y la roja, yo creo que fueron lo que más decantaron esa segunda parte para que el Atlético de Madrid consiguiera aguantar entre uñas y dientes, porque con la entrada de Araujo, con la entrada de Lewandowski, en punta los dos, un Ronny Bardaghi que incluso sacó algún centro, Marcus Rashford intentándolo, tuvo alguna el FC Barcelona, la más clara esa del central uruguayo ubicado en posiciones de delantero, que tuvo una de cabeza muy clara en el segundo palo y no logró anotar. También Joan García paró una muy, vamos, diría que la más clara del Atlético de Madrid en todo el partido, junto con la del gol, que le saca a Lenormand, también muy clara. O sea, fue un partido que en la segunda parte fue otro distinto al de la primera.
Justamente, y el cambio que creo que más decanta es el de Ferran por Lewandowski, porque al final Lewandowski no puede hacer ni un cuarto de la presión que estaba haciendo Ferran. Y sí que es cierto que en muchas ocasiones hablamos del acierto de Flick con los cambios. Creo que ayer se equivoca un poco en la materia de los cambios, y si hay un partido para desgastarse es este. Y más teniendo en cuenta que el fin de descanso, que la Liga prácticamente a falta de un milagro la tiene ganada el FC Barcelona, por lo que ayer creo que se equivoca principalmente con ese cambio. Y ya por acabar con el partido y cerrar un poco lo que tiene que ver con esta eliminatoria, porque al final lo de ayer fue un partido de muchos que se ya vienen dando entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, y lo que hay que mirar es en adelante hacia la temporada. Es por la parte mala que le cae ya nos gusta hablar de los equipos españoles, la parte mala que le cae al FC Barcelona. Es una eliminación en Champions que les duele a sus aficionados, al igual que les dolió el año pasado de la del Inter, pero debe ser un aprendizaje para una plantilla muy joven, una de las más jóvenes de esta Champions League, una media de una plantilla de 23,7 años de edad, que realmente es algo que sorprende, con muchos jugadores de la casa, con muchos jugadores de mucho sentimiento, con muchas ganas de volver a llevar un trofeo tan importante como la Champions, y probablemente vendrán a darles muchas alegrías. Al final, un jugador en su carrera va a perder mucho más de lo que va a ganar, y creo que es con lo que se deben de quedar los jugadores del FC Barcelona, que tienen de aquí ya al septiembre del próximo año o a agosto del próximo año para empezar a encaminar la próxima temporada, sobre todo porque creo que hablábamos hace mucho tiempo de la mala base que estaba el club, las manos que estaba, pero ahora creo que la dinámica que va a ser ascendente y las bases del proyecto se empiezan a sentar. Y si nos vamos justamente a la otra cara, a la del Atlético de Madrid, que justamente también es un equipo que llevaba mucho tiempo sin conseguir un título de importancia, sin asentarse y tener temporadas a abril que fuesen tan prolíferas como están siendo la de este año, es tener la cabeza fría. Viene siendo un Atlético de Madrid que acaba consiguiendo muchos réditos en la ida y unas vueltas que le están teniendo mucho peligro, y cuando a veces tientas a la suerte en tantas ocasiones hay que echar más de un ojo. Y entiendo la alegría de después de tanto tiempo de meterse en las semifinales de Champions, por lo que deben estar muy alegres y muy orgullosos de su equipo, pero la exigencia no se queda en acabar clasificando a una final de Copa del Rey, ni acabar clasificando a unas semifinales de Champions. Acaba siendo por conseguir una serie de títulos a final de temporada. Entonces, desde aquí nosotros le pedimos a un Atlético de Madrid que ya ha conseguido la parte más difícil, que es volver a estar en un puesto alto y no echar la temporada en diciembre o en enero por la borda, ya que en abril está llegando a todo esto, pues que acabe cumpliendo los objetivos como se debe. Por ello, creo que el fútbol que deben mostrar debe ser del nivel que se les está pidiendo, de uno de los 4 mejores equipos de Europa, y solo queda a ellos que nos lo demuestren, porque no podemos decir nada sobre lo que va a ser el futuro, porque no lo hemos visto, así que se lo planteen como objetivo, no ganar tanto los títulos, sino mostrar el juego de uno de los 4 mejores equipos de Europa, porque así llegarán los títulos por los que están luchando. Sí, muy en línea de lo que tú dices. Me parece perfecta definición de ambos equipos por parte del Atlético de Madrid, que es el equipo que se ha clasificado. Efectivamente, llega a un final de temporada como últimamente no llegaba nunca. Es decir, con la Copa del Rey en la final, con la Champions que la puede intentar. Es más, ayer pasaban por zona mixta el Cholo Simeone, pasaba Muso, y todos hablaban de la alegría, ¿no?, que supone estar en una siguiente ronda. Pero es verdad que un poco quizás tampoco se veían como ganadores, como bueno, lucharemos hasta el final. De hecho, hablando muy objetivos, por ejemplo, he querido destacar, bueno, pues 2 personas que pasaron por los micrófonos, 2 leyendas del Atlético de Madrid. Por un lado, Coque. Coque decía, hemos metido el gol de Ademola y hemos sabido leer el partido. Ellos han hecho un grandísimo partido de ida y vuelta, y nosotros lo que teníamos que hacer, somos justos vencedores por ser contundentes en ambas áreas. Objetivamente, es cierto lo que dice Coque, saben leer los partidos, meten el gol que deben meter a su juego, a su contra, y son contundentes defendiendo y contundentes cuando llegan, porque cuando llegan la enchufan. Pero es cierto que lo que se te pide cuando llegas a una ronda así es ya que empieces a jugar de la forma que tienes que jugar, siendo de los 4 mejores equipos de Europa. Porque quizás con el Barça, con 10 jugadores, te da para clasificar. Con el Tottenham, dándole caña en la ida, te da para pasar. Pero a lo mejor te llega a la siguiente ronda un Arsenal o un Sporting de Lisboa, más bien un Arsenal, y te dice, por aquí no.
¿entiendes? Y luego Griezmann sí que es verdad que iba un poco más a lo emotivo, es su última temporada en el Atlético de Madrid, ya fichado por el Orlando, y decía que son 4 semifinales para el Atlético de Madrid, mientras que él ha estado. Lo estoy dando todo hasta el último minuto, soy profesional ante todo. No habrá otro como el Cholo que se quede lo máximo posible. Y yo creo que ahí las dudas en torno al Cholo creo que se deben acabar de un entrenador que ha cogido un equipo que no estaba acostumbrado a estar jugando estas competiciones y que ahora mismo vuelven a unas semifinales de Champions. Cuando decían que el juego del Cholo lo tenía todo el mundo cogido, pues ahí está el equipo, ¿no? En unas semifinales de Champions. Así que con esto cerramos esta eliminatoria Barça-Atlético de Madrid, este enésimo encuentro entre los culés y los colchoneros, y pasamos a lo que nos viene esta noche, hoy miércoles, que es ese Bayern de Múnich, Real Madrid, en el Allianz Arena, en Múnich, en Alemania, con muchos precedentes y con mucho que analizar, Jorge. Nos viene un partido muy bonito, de esos de magia, de esos de clásicos europeos que llamábamos y que llama la gente a este Bayern de Múnich Real Madrid. Es un partido que viene de un 1-2 en la ida, de un Bayern que tuvo ocasiones para meter más goles, pero de un Real Madrid que acabó haciendo probablemente uno de los mejores partidos de la temporada ante un rival de ya verdadero nivel europeo y de grandeza. En lo que vamos a lo futbolístico, vamos a hablar lo primero de las bajas que tienen ambos equipos. Es un Bayern que viene poco perjudicado, solo va a tener al jovencísimo Lennart Kahl como ausencia, además de un Ulreich en la portería, y un Real Madrid que tendrá las bajas de Courtois, Asensio y Rodrigo por lesión y de un Tchouaméni por sanción, que probablemente sea uno de los puntos en el que Arbeloa va a tener que tener un poquito más de ojo. ¿Cómo vienen los dos equipos? Es un 0-5 el que le metió al San Pauli el Bayern este fin de semana pasado, es el antepenúltimo de la Liga Alemana, pero viene de golearlo, y es un Real Madrid que empató a 1 ya con la Liga, con medio pie fuera, pero que prácticamente ya cavaron su propia tumba empatando a 1 contra el Girona, y sobre todo lo que yo creo que evidencia un poco más, dejar de algo de dudas en el juego. Pero es que no nos podemos ir en estos fondos, no nos podemos quedar solo en en este último fin de semana, porque tenemos que irnos hasta la temporada 2023-2024, cuando realmente tampoco era un Madrid increíble en juego, y en el Allianz Arena un 30 de abril quedaron 2-2, y con la eliminatoria prácticamente a favor del Bayern el 8 de mayo, llegó un tal Joselu y en el minuto 88 y 91 le dio la vuelta al partido, que parecía perdido, y con un Bayern mucho mejor. La eliminatoria y las descripciones que se plantean a este partido a 15 de abril son un poco parecidas. Es un Bayern que por juego puede parecer muy superior al conjunto español, pero hay que recordar que la magia se da, y que la Champions y en Europa el Real Madrid tiene algo que el resto de equipos no tienen. Así que vamos a ver cuánto de mágico puede llegar a ser este Arbeloa para plantarse en el Allianz Arena y meter al Real Madrid en semifinales de nuevo. Pues sí, la competición en la que el Real Madrid está tocado por una varita, vive en un halo espiritual este equipo cuando comienza a sonar el himno de la Champions. Es cierto que la vuelta es en el Allianz, es un poquito más complicado porque no es en el Bernabéu, que es un lugar en el que se han hecho grandes machadas como esa última que has dicho tú con Joselu como protagonista. Hay una baja muy importante, que es la de Tchouaméni en el centro del campo, que tiene que saber suplir bien Arbeloa. No sé si Bellingham ahora mismo está para ocupar ese puesto en el centro del campo, quizás con Federico Valverde. Creo que no, pero es lo que le va a tocar. Seguramente yo creo que Bellingham, Valverde, Güler sean los que compongan el centro del campo. Por parte del Bayern de Múnich, poquitas bajas. Partido que yo creo que va a ser también parecido a la ida, un Bayern de Múnich que es un puñal por las bandas, sobre todo por la de Olise, pero Luis Díaz cuando la tiene también, cuidado, con un Kimmich que tendrá que amarrar el centro del campo de manera muy física, pero que el Real Madrid, es lo que decimos, está tocado por una varita y lo que tiene arriba es pura pólvora. Kylian Mbappé, Vinicius, que van a volver locos seguro a la defensa bávara. Partido complicado para el Real Madrid, pero que saben lo que es remontar en Champions, que no es nada nuevo para ellos. Son 15 títulos los que tienen en esta competición, son los padres de esta competición europea. Así que partido bonito el que queda hoy miércoles, que quién sabe, quizás tenemos a un Real Madrid que remonta este 1-2 de la ida y se mete de nuevo en unas semifinales de Champions.
Ya que has sacado el tema, justo vamos a hablar de esas alineaciones, un poco lo que van a plantear los dos equipos y principalmente las dudas están en el Atlético de Madrid. Yo creo que el 11 titular y lo que es la base, el Bayern lo tiene y planteará algo muy parecido porque no tiene ningún tipo de baja respecto a la semana pasada, así que prácticamente veremos lo mismo que vimos el martes de la semana pasada. Y respecto al Real Madrid, es una de las piezas clave la que se cae, que es ese Tchouaméni en el centro del campo y un poco deja abierto las dudas, un poco deja abierto el debate. Entrará el canterano Pitarch cubriendo un poco esa zona, puede entrar Brahim igual en esas posiciones más ofensivas que el otro día le vimos bien, puede llegar a entrar Camavinga, puede llegar a entrar Bellingham, pueden ser dos de ellos los que acaben entrando, Güler. Hay dudas. Yo creo que es un poco lo que va a tener que resolver Arbeloa y depende de cómo quiera plantear el partido. Y la otra duda que tengo es, a pesar de que es un Álvaro Carreras que está bien físicamente, que no tiene ningún tipo de lesión, ni está tocado ni nada, pero otro día se vio bastante superado por Olise. Si necesita un perfil igual más defensivo como puede ser el de Ferland Mendy, que llega de esa lesión, llega algo más tocado, pero que puede llegar a entrar. Y es donde yo creo que van a estar las dos dudas del 11 que va a plantear Arbeloa para este enfrentamiento. En el centro del campo, sí, yo creo que a pesar de que en la banda también está esa duda, porque es un Álvaro Carreras muy superado también en la ida con Olise, que es un jugador que desborda muy fácilmente, es cierto que quizás un perfil de Ferland Mendy te puede valer, pero puedes cubrir el puesto. Quizás es en el centro del campo de está el kit de la cuestión. Un Thiago Pitarch poco experimentado en partidos de altura, quizás se le queda grande. Camavinga, que no está dando el nivel, pues tampoco a lo mejor es el partido en el que tienes que sacar a relucir piezas como las de Eduardo Camavinga. Y a lo mejor pues te toca tirar de un Bellingham, Valverde y por delante Güler. También, claro, a ver quién es el que se sacrifica, porque Tchouaméni es lo que te da el jugador que agarra, el jugador que, salvando las distancias, era Casemiro, a lo mejor antes, pues Tchouaméni te da mucho agarre ahí atrás y sobre todo un jugador que sabe cortar bien. Lo que está claro es que Arbeloa tiene para decidir muy poquitas horas, muy poquito tiempo, porque se le echa encima ya el partido. Y es que el partido es complicado para el Real Madrid y es justamente lo que tú decías, Fabio. Al final es remontar un resultado, aunque es un solo gol, fuera de casa, contra un rival que en principio y sobre el papel puede que en juego sea superior. Pero yo he querido hacer una recopilación especialmente de este Real Madrid en Champions, de lo que vienen siendo sobre todo los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, entre este clásico europeo. Y ya hemos hablado y hemos descrito lo que fue ese enfrentamiento en 2023 y 2024, pero nos tenemos que remontar hasta temporadas anteriores como las 2017-2018, donde vuelve el Real Madrid a clasificar. Una ida en el Allianz, un 1-2 que ganó el Real Madrid con goles de aquellos Marcelo, Asensio, una vuelta en el Bernabéu con un 2-2 con un doblete de Benzema y otra vez el Madrid que se clasifica a la final de Champions. Temporada 2016-2017, el Madrid se vuelve a meter en cuartos enfrentándose al Bayern de Múnich. 2013-2014, el Real Madrid gana en semifinales y un 0-5 que les mete en la eliminatoria. Y es que nos tenemos que remontar hasta la temporada 2011-2012 para ver la última vez que el Bayern de Múnich fue capaz de eliminar al Real Madrid en una eliminatoria de Champions. Y no fue fácil, fue en penaltis. Había por entonces algunos nombres que no sé si os sonarán a los que hayáis visto mucho fútbol, como son Cristiano Ronaldo, como son Robben, como es Özil, como es Sergio Ramos, como es Philipp Lahm, como puede ser Xabi Alonso, que estuvo por los banquillos, o como puede ser Kaká. Son 17 victorias para el Bayern de Múnich, 6 empates y 15 victorias para el Real Madrid en los enfrentamientos globales entre estos dos conjuntos. Y si nos basamos a esta propia temporada, a esta propia Champions, el Bayern de Múnich, el conjunto alemán, solo ha perdido un único partido en lo que va de esta Champions y fue frente a un coco como es el Arsenal por 3-1. Y ha ganado equipos como el PSG, el Chelsea, o le ha metido un 10-2 en la eliminatoria al Atalanta en octavos en la pasada eliminatoria. Pero hay que recordar que es un Real Madrid que también se le describía como un equipo menor frente al Manchester City de Pep Guardiola y fue capaz de meterle un 3-0 en la ida. Ahora tiene la principal parte difícil de jugar fuera de casa, pero hemos visto que es un Real Madrid que en Champions cumple mucho, los precedentes le avalan y que solo queda lo que decíamos un poco antes, volver a la magia y a que los aficionados, la cantidad que vaya, apoyen y que a pesar de que el otro día veíamos una primera parte en la que Bayern del Múnich fue superior, vimos una segunda parte que las fuerzas se igualaron y en las estadísticas acabó siendo un Real Madrid casi superior en tiros a puerta y en disparos y en peligro. ¿Por qué no pensar que igual la magia vuelve a surgir y que el juego
ayuda a que el Real Madrid pueda estar en semifinales. Sí, para cerrar esta eliminatoria, es que es lo que tú dices. La historia habla por sí sola. El Real Madrid se siente cómodo en la épica, se siente cómodo estando al límite, estando en esas remontadas. En los últimos 10 minutos es cuando el Real Madrid se empieza a sentir cómodo en los partidos. Los precedentes hablan por sí solos, es lo que tú dices. Desde la 13-14 que no le elimina el Bayern de Múnich al Real Madrid, fíjate, fue en penaltis y fíjate de qué jugadores hablamos. Hace muchos años el Real Madrid en Champions es su competición fetiche, es el rey de Europa y no le va a temblar el pulso con el Bayern de Múnich en esta vuelta en el Allianz Arena para meterse de nuevo en otras semifinales de Champions. Con esto concluimos, ahora sí, los cuartos por parte de los equipos españoles. Nos veremos ya en las semifinales, en la siguiente ronda, que también la comentaremos, y ya nos vamos, pues bueno, pues con otra competición naranja y con la Conference League, que también nos gusta mucho. Pero antes de eso, esta parte del programa en la que nos empieza a entrar aquí un poco, que nos quedamos como secos, ¿no? Que queremos tomar algo. ¿Qué te pasa? Sí, siempre nos pasa, y es que también viene el consejo que os damos desde aquí para celebrar o superar las penas que tengáis todos los aficionados a este fútbol. Joder, Fabio, macho, estoy cansadísimo de grabar el programa y tengo encima una sed. A ver, para, Jorge. Vamos a ver, vámonos al Copas Rotas en calle Zamora número 7, al lado de la Plaza Mayor. Ostras, pues es que si me lo dices así, vámonos, Fabio. Vamos a ver, es muy barato y además tú y yo, que no tenemos ni un duro, nos tomamos una cerveza, un vino, una copa, lo que quieras. Y encima al ladito de la Plaza Mayor, ¿no? Copas Rotas, Jorge, es muy sencillo. Recordad, chicos, Copas Rotas, calle Zamora número 7.